Transcurre el primer día sin el título 42 en Estados Unidos, una medida que durante los últimos 3 años permitió la expulsión de miles de migrantes que entraban ilegalmente a ese país. Washington ha prometido ser inflexible para quienes sigan cruzando la frontera de forma irregular, algo que sin embargo parece no persuadir a quienes huyen de la pobreza y la violencia en busca del llamado sueño americano. Así comenzamos esta nueva edición de DW Noticias en vivo desde Berlín. Titulares. Entran en vigor nuevas restricciones migratorias en Estados Unidos tras el cese del título 42. Ampliamos los detalles enseguida desde El Paso con nuestra enviada especial a ese lugar. Y más adelante, el presidente de Ucrania asegura que su país aún necesita tiempo para seguir preparándose e iniciar la tan anunciada contraofensiva. Mientras tanto, Rusia reconoce haberse retirado de algunas posiciones de Bakhmut. Soy Johan Ramírez, bienvenidos al programa. Decenas de miles de personas se agolpan en la frontera entre México y Estados Unidos, luego de que llegara a su fin el llamado Título 42, que permitía la expulsión casi inmediata de migrantes. En las últimas 48 horas, la patrulla fronteriza estadounidense ha detenido a unas 2.500 personas. Sin embargo, Washington ha dicho que por lo pronto no registra un incremento sustancial de cruces ilegales. Lo cierto es que la seguridad se ha reforzado en el lugar. 24.000 agentes vigilan la zona y está previsto que el Pentágono despliegue unos 1.500 soldados en los próximos días. Estados Unidos advirtió que seguirá expulsando a los migrantes que intenten entrar al país sin usar vías legales a partir de este viernes, a pesar de que las restricciones fronterizas decretadas durante la pandemia ya no están en vigor. Una advertencia que no hace más que motivar a los migrantes. Ya con los 5.000 hombres que mandaron, ya no ninguno vamos a poder pasar para allá, ya todos nos lo van a trancar, ya todos tememos a eso. So it's now or never. Sí, es ahora o es nunca. Para seguir una vía legal, algunos migrantes pueden acogerse a programas de reunificación familiar, a los permisos humanitarios para cupos de venezolanos, haitianos, nicaragüenses y cubanos, o bien tramitar sus solicitudes antes de llegar a la frontera mediante la aplicación móvil CBP One, pero la aplicación colapsa ante la alta demanda. No sirve, no dan solución. Vamos a ver si con esta nueva actualización pues cambia algo y podemos agarrar la cita. Ojalá que sí. Unos 1.300 migrantes, entre ellos familias con niños pequeños, cruzaron a la altura de Ciudad Juárez, en México, pero la patrulla fronteriza estadounidense los interceptó. Su futuro es incierto. Muchos son devueltos a México e incluso deportados hasta sus países de origen. Un capítulo más de una empresa casi destinada a fracasar. Lo que sí va a haber consecuencias más drásticas para ellos. Entonces, de alguna forma, con el paso del tiempo se van a dar cuenta las personas con movilidad que no es tan fácil como les venden la idea en su país. Tras el vencimiento del título 42, seguirá en vigor el título 8, la norma que históricamente ha regido la migración en Estados Unidos. Y además, el gobierno del presidente Joe Biden ha anunciado nuevas medidas que restringen el acceso a la solicitud de asilo en la frontera. Grupos civiles y pro-inmigrantes presentaron una demanda federal en una corte de California contra el gobierno por las nuevas restricciones impuestas. El título 42 ha expirado y el flujo de migrantes que cruzan de México a Estados Unidos continúa y seguirá creciendo. Eso es lo que las personas aquí en El Paso esperan y es para lo que se están preparando. La crisis migratoria en el sur de Estados Unidos aún no ha terminado. Cambiamos de tema, pero nos quedamos allí en Estados Unidos. El presidente Joe Biden recibió hoy a su homólogo, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Biden agradeció al presidente del gobierno español su apoyo, el apoyo que está brindando en el tema de la guerra de Ucrania. Asimismo, celebró el convenio alcanzado según el cual España acogerá migrantes latinoamericanos. Este acuerdo, establecido conjuntamente entre ambos países y Canadá en la Cumbre de las Américas del año pasado, trata de aliviar la presión migratoria sobre la frontera estadounidense con México. Al mismo tiempo, el gobierno de Sánchez considera ventajoso que el tratado facilitará la inmigración regular en su territorio.
Y para conocer los detalles de esta visita nos vamos a Washington para conversar con nuestro colega José Díaz Briceño, quien ha estado siguiendo esta noticia para nosotros. José, un gusto saludarte. ¿De qué se trata exactamente el apoyo que España brindará a Estados Unidos en la acogida de migrantes latinoamericanos? Una cálida recepción al primer ministro Sánchez en el Salón Oval de la Casa Blanca hoy por el propio presidente Biden. La primera visita de Sánchez a la Casa Blanca con Biden como presidente. Hay que decir que justamente la naturaleza de la ayuda de España para pues ayudar en esta crisis, que es una de las más fuertes que enfrenta la administración Biden y que tiene una presión alta a nivel interno, es todavía desconocida en sus detalles. Hasta el momento sabemos que tanto Canadá como España serán justamente dos países que colaboren en detectar migrantes que puedan ser sujetos a ser recibidos en sus territorios y justamente previo a un chequeo en centros de procesamiento en Colombia y Guatemala. Hay diversas figuras a través de las cuales los migrantes de Latinoamérica pudieran llegar a esos países, pero todavía estamos esperando detalles sobre exactamente las rutas que pudieran solicitar. Y sin embargo, para el presidente Biden, esta ayuda de España es invaluable y es por eso que en el encuentro con Sánchez aseguró: usted está haciendo las cosas muy bien. Y es que el presidente Biden busca lograr crear una coalición internacional para mostrar a la oposición republicana aquí que el tema del migratorio es un tema global y que está logrando alianzas internacionales para calmarlo. Lo decías, José, España recibirá migrantes entonces latinoamericanos, pero no fue el único tema que trataron el presidente Biden y Pedro Sánchez. También hablaron de Ucrania. ¿Qué trascendió sobre ese tema, José? Un importante tema donde el primer ministro Sánchez subrayó el nexo transatlántico entre los dos países. Estados Unidos considera a España y al gobierno de Sánchez como uno de los principales aliados dentro de la Unión Europea para el apoyo militar, financiero y también de recepción de refugiados ucranianos en su territorio. El primer ministro Sánchez aseguró que hay que decir que ambos países están buscando en este momento una paz justa y que no había que equivocarse, pues en Ucrania se vive un conflicto donde hay un agresor claro y un agredido. Esto en clara referencia al presidente Putin y la invasión directa sobre territorio ucraniano. Las relaciones entre España y justamente Estados Unidos viven un buen momento y Biden pues tenía en contexto toda la situación de ayuda que justamente España ha proveído, incluyendo los tanques Leopard. Estados Unidos y España buscan una paz justa, lo dijeron Joe Biden y Pedro Sánchez desde la Casa Blanca, nos lo contaba José Díaz Briceño desde Washington. Gracias, José. Hasta la próxima. Seguimos hablando de Ucrania. Nuevamente, versiones opuestas nos llegan en torno a la guerra. El presidente Volodymyr Zelensky ha dicho que su ejército necesita todavía más tiempo para comenzar su anunciada contraofensiva de primavera. Esto a pesar de haber recibido ya gran parte del armamento prometido por Occidente. Sin embargo, estas informaciones son desmentidas por el jefe del grupo de mercenarios Wagner, Yevgeny Prigozhin, quien asegura que esa contraofensiva ya inició y que inició a gran escala. Denuncia además que las tropas rusas huyen de Bakhmut. El ejército de Ucrania ha publicado imágenes de sus tropas en Bakhmut. Los soldados bajan de un vehículo blindado y asaltan lo que parecen ser posiciones rusas. Ucrania afirma que ha avanzado 2 kilómetros en la zona. El jefe del grupo mercenario ruso Wagner afirma que está en marcha una contraofensiva ucraniana a gran escala. La ofensiva de las fuerzas ucranianas ha comenzado. Las unidades que fueron entrenadas y recibieron las armas necesarias, equipos y tanques, ya están en combate. Pero el presidente de Ucrania lo desmiente y afirma que Ucrania necesita más tiempo y armas. Desde el punto de vista de la motivación, nuestro ejército está preparado. Desde el punto de vista del número de efectivos, estamos listos, pero en cuanto al equipamiento, aún no ha llegado todo. Entre tanto, Ucrania sigue sufriendo bombardeos rusos. Estas imágenes muestran las secuelas de un ataque a la ciudad de Sloviansk, en el este del país. Una mujer murió, aumentando el número de víctimas civiles de la agresión rusa.
Reino Unido dijo que ataques como ese provocaron la decisión de suministrar a Ucrania misiles de crucero. Ucrania tiene derecho a defenderse. Los misiles Storm Shadow permitirán a Ucrania expulsar a las fuerzas rusas de territorio de soberanía ucraniana. Los misiles Storm Shadow tienen un alcance mayor que otras armas proporcionadas por Occidente, lo que da a Ucrania la capacidad de atacar territorios ocupados por Rusia, incluida la península de Crimea. Los ministros de Exteriores de los Estados miembros de la Unión Europea se reúnen en Estocolmo. Uno de los temas principales a debatir en la capital sueca es la relación del bloque europeo con China. Pekín es el mayor socio comercial de la Unión Europea en cuanto a importaciones, pero cada vez son más las voces que piden reducir la dependencia de China, la segunda economía mundial. Muchos representantes europeos consideran la guerra de Ucrania, que prácticamente cortó los lazos de la Unión Europea con Rusia, como una advertencia a la hora de tener relaciones comerciales con países no democráticos. Finalizada la pandemia y en medio de la guerra de Ucrania, la Unión Europea examina su relación con China. Unas relaciones que se han deteriorado en los últimos años. Actualmente la manzana de la discordia es la guerra de Ucrania. Los europeos rechazan la neutralidad de China. China apoya la guerra de agresión rusa en Ucrania. Lo hace diplomáticamente. Lo hace políticamente y económicamente. Incluso permite que algunas empresas vendan a los rusos productos que pueden utilizarse para potenciar su armamento. No obstante, en Europa existe el consenso de que las relaciones con China, basadas en gran medida en el comercio, son demasiado importantes. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, declaró recientemente que aunque es necesario reducir la dependencia de China, a Europa no le interesa cortar lazos con Pekín. El gobierno chino ha recibido claramente el mensaje de los líderes europeos de que la relación bilateral pasa también por Kiev. Así que básicamente, esta relación está determinada por las acciones que los chinos tomen frente a la guerra en Ucrania. Hay indicios de que las relaciones podrían enturbiarse si Bruselas castiga a empresas chinas acusadas de ayudar a Rusia a eludir las sanciones. Y esto podría provocar una respuesta de Pekín. Esta semana el ministro de Exteriores chino advirtió de que su país reaccionaría enérgicamente si la UE seguía adelante con su plan. Tiempo ahora de la información económica con mi compañera Juliana González. Juliana, tal parece que finalmente Elon Musk dejará de estar al frente de Twitter. Así es, Johan, encontró a alguien suficientemente loco, como él mismo lo dijo, para dirigir los destinos de la empresa, y en 6 semanas Twitter tendrá esa nueva jefa. De acuerdo con la información publicitada, es Linda Yaccarino, quien hasta hace unas horas era la responsable de ventas publicitarias del gigante de los medios NBC Universal. El empresario ha estado sometido a presiones para que nombre a otra persona que dirija la famosa plataforma para que él se centre en sus otros negocios, como por ejemplo Tesla. Justamente los accionistas de la fabricante de autos eléctricos recibieron el anuncio con optimismo. Se espera que la trayectoria de Yaccarino consiga el retorno de los anunciantes que desconfiaban de la gestión de Elon Musk. Y nos vamos para Argentina, porque este país registró una nueva alza en la inflación, la mayor en 3 décadas. Así lo detalla este viernes el Instituto Nacional de Estadísticas del país. Solo en abril los precios al consumidor alcanzaron el 8,4%, con una inflación acumulada en 12 meses de cerca del 109%. Durante abril se registraron mayores subidas en sectores como el de prendas de vestir, gastronomía y hotelería. Destaca sobre todo el rubro de alimentos y bebidas, donde el alza de precios incidió con más del 10%, principalmente en carnes, verduras, lácteos y pan. Esta difícil situación económica se suma a la fuerte depreciación del peso argentino y al impacto de la sequía sobre el sector agrícola y ganadero, que aportan una cuarta parte del Producto Interno Bruto. Y seguimos hablando de Argentina. Por la escasez de dólares, este país ha recurrido este año a comerciar con su principal proveedor de importaciones, China, en yuanes.
La mitad de las compras ya se hacen en esa moneda. Buenos Aires optó por esta alternativa para evitar un desabastecimiento de insumos para la producción, mientras que Pekín expande su influencia en América Latina. En el suburbio bonaerense de Avellaneda, la empresa argentina Newsan produce lavadoras y heladeras con algunas máquinas y componentes chinos. Mientras, en las oficinas centrales de la compañía, su director financiero se ocupa de cómo pagar esas importaciones chinas en tiempos en que Argentina sufre escasez de dólares. La solución que ha encontrado el gobierno argentino es un acuerdo con China para comerciar con yuanes. Empezamos a trabajar con instrumentos yuanes en el primer trimestre de este año. Con este nuevo esquema de pagos, de alguna manera lo que se hace es asegurar el abastecimiento de las mercaderías. La contra principal es la adaptación de todos tus sistemas. Tenemos cuentas en yuanes en el exterior y tenemos cuentas en yuanes aquí en Argentina. No es habitual que haya cuentas bancarias en yuanes en Argentina, como las que hay en pesos, dólares y hasta euros, pero algunos bancos chinos las ofrecen. El gigante asiático es el segundo destino de las exportaciones argentinas y el primer origen de las importaciones, en su mayoría de equipamiento e insumos para la producción. Pedro Gaite, economista de la Fundación de Investigaciones para el Desarrollo, explica que Argentina, uno de los más de los 40 países con swap o canjes de moneda con China, lo ha utilizado ante su falta de reservas internacionales. La otra alternativa es directamente restringir esas importaciones, lo cual también tiene impacto sobre la actividad económica, sobre la inflación. De por sí, la economía argentina caerá este año 3% con una inflación del 126%, según el consenso de los economistas. Pedro Gaite advierte también un riesgo del acuerdo con China. Se están reemplazando exportaciones e importaciones a Brasil por exportaciones e importaciones de China, y el riesgo, si se aplica un acuerdo de financiamiento con China y no con Brasil, por ejemplo, es que esta tendencia se profundice. El principal producto que Argentina exporta a Brasil son los autos. China, la soja, es decir, un bien con mucho menos valor agregado. Pero el economista y profesor universitario Julio Cebares, que acaba de publicar el libro Choque de Gigantes, Estados Unidos versus China y la reglobalización, valora el acuerdo para usar yuanes en el comercio de Argentina. No se va a caer en ninguna dependencia ni ningún tema así de subordinación estratégica por el hecho de usar la moneda china. Cebares explica que China comenzó en 2008 la política de internacionalización de su moneda, que ya usa más que el dólar para el comercio exterior. Es parte de su avance estratégico y su puja con Estados Unidos poder imponer su moneda. En el caso de Argentina, fue este año cuando empezaron a usarse yuanes para el comercio con China, y en poco tiempo la mitad de las importaciones ha pasado a pagarse en esa moneda. Es difícil encontrar un yuan en las calles de Buenos Aires. No es tan común como encontrar un dólar, la moneda en la que ahorran los argentinos desde hace 5 décadas. Pero a partir de este año es cada vez más usual usar yuanes en el comercio entre Argentina y China. Pero Johanny, hasta aquí las noticias más destacadas de la economía. Gracias, Juliana. Y nosotros nos vamos a Pakistán, donde la situación en torno al ex primer ministro Imran Khan ha dado un nuevo giro. La Corte Suprema de ese país ordenó su libertad bajo fianza. Khan estuvo detenido durante 3 días por denuncias de corrupción, lo que provocó violentas protestas en todo el país. De acuerdo con la decisión de la justicia, el exmandatario permanecerá libre por lo menos durante 2 semanas, mientras se revisa el caso. Pero las cosas no terminan allí. El ministro de Interior ha prometido que volverá a ordenar el arresto del ex jefe de gobierno, lo que amenaza con traer nuevos enfrentamientos. Un suspiro de alivio y el gesto de victoria. El ex primer ministro de Pakistán, Imran Khan, recuperó la libertad al menos por unos días. Khan había sido detenido al acudir a un tribunal de la capital, Islamabad, pero la Corte Suprema estimó que su arresto había sido ilegal y que todo el proceso por corrupción debía revisarse. El político rechazó las afirmaciones de que los jueces le dieron un trato de favor. ¿Alivio? Estaba en un tribunal y no tienen motivos para detenerme. Me secuestraron. Me mostraron la orden de detención recién dentro de la cárcel.
Eso sucede en la ley de la selva. Los militares me secuestraron. ¿Dónde estaba la policía? ¿Dónde está la ley? Parece que aquí se ha declarado la ley marcial. El pakistaní afirma que acatará el fallo, pero las autoridades quieren que el popular líder de la oposición responda por los actos de violencia de sus partidarios después de que fuera detenido. Los ataques contra edificios e instalaciones sensibles fueron convocados, se llevaron a cabo, se planificaron. ¿Quién lo hizo? Imran Khan. ¿Quién fue el instigador? Imran Khan. La exfigura del cricket, que se convirtió en político, llegó a ser primer ministro, pero fue destituido en abril de 2022 en una moción de censura parlamentaria. Desde entonces, Imran Khan ha exigido nuevas elecciones que podrían realizarse a fines de este año. Y nos vamos ahora a América Latina. Un nuevo golpe contra la libertad de prensa en la región. El periódico de Guatemala anunció este viernes su cierre definitivo. Las causas, según el propio diario, son la persecución penal y la presión económica. El propietario del periódico, José Rubén Zamora, fue detenido el año pasado. Zamora está acusado de presunta corrupción, aunque él asegura que se trata de un caso creado artificialmente contra él por lo incómodo de sus publicaciones. El medio ha difundido información sobre miles de casos de corrupción pública, incluyendo los que dieron pie a la caída del gobierno del entonces presidente Otto Pérez Molina en 2015. Y para profundizar este tema nos vamos ahora a Córdoba, Argentina, para conversar con el señor Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP. Señor Jornet, bienvenido al programa. ¿Cómo valora la CIP el anuncio del cierre del periódico en Guatemala? Bueno, con una enorme preocupación y con una señal de claro retroceso en la libertad de expresión y de prensa en ese país, y también en la solidez institucional, porque evidentemente se trata de un caso que cuenta con la connivencia de una serie de poderes que han ido construyendo este caso, persiguiendo no solo a José Rubén Zamora, sino también a sus abogados, a periodistas del medio, y que han llevado ahora a esta triste noticia, que es la desaparición definitiva del medio. Ya en noviembre pasado había dejado sus ediciones impresas, pero en el día de hoy nos hemos desayunado con esta triste sorpresa, que es que a partir del lunes próximo dejará también de estar online. Usted habla de persecución contra José Rubén Zamora, el propietario del periódico, pero lo cierto es que, de acuerdo con la justicia guatemalteca, el señor Zamora, que es de lo que lo acusan, está involucrado en una trama para blanquear $37.500 que provendrían de un chantaje a empresarios para no publicar informaciones en su contra. Esta es la versión del gobierno de Guatemala. El caso del señor Zamora, según el presidente Yamatei, es un caso de corrupción. Sí, lo que ocurre es que en Guatemala, tanto la Constitución como la Ley de Emisión del Pensamiento prohíben de todas maneras enjuiciar a un periodista por sus dichos en la prensa. Entonces nosotros entendemos que hay razones para pensar que el caso se ha montado para llevar a esta conclusión, que es el cierre definitivo del periódico. Si así no fuera, se podría haber dado mayores garantías para el desarrollo de este proceso y además no perseguir a los periodistas como se los ha perseguido, que por cada nota que escribían sobre el caso terminaron siendo enjuiciados. La mayoría de ellos han tenido que salir del país para no ser encarcelados, y claramente eso ha debilitado de tal manera al periódico que ya no pudo continuar informando. Nosotros le hemos pedido en una carta que habíamos enviado en febrero pasado al presidente Yamatei que se siguiera esta causa, que se diera totales garantías para la defensa de Zamora, pero si la justicia entendía que había razones para continuar, que se le permitiera primero un mayor trato con sus abogados. 4 de los abogados que puso José Rubén Zamora fueron procesados.
2 de ellos llevados a la cárcel inclusive, con lo cual está claro que hay una persecución judicial contra un medio de comunicación que había realizado una serie de investigaciones de corrupción. Pero insistimos, si la causa es real, hay otras formas de llevarla adelante que no sea con la prisión del propietario y con las presiones que se han desarrollado sobre el medio y que han terminado con esta triste noticia. Infiero, por lo que usted me dice, señor Jornet, brevemente, que el caso entonces del periódico no es un caso aislado en Guatemala. No, para nada. Nosotros hicimos una misión con el presidente de la CIP, quien le habla, y el director ejecutivo de la organización. Pudimos en aquel momento asistir a una de las sesiones de a una audiencia del juicio que se le sigue a Zamora. Pudimos ahí comprobar in situ la parcialidad con que se desarrollaba esa audiencia y luego lo visitamos en la cárcel. Él nos contó los padecimientos que tuvo que afrontar en las primeras semanas de su detención. Ya cuando nosotros fuimos, por fortuna, la celda había sido acondicionada, creemos que justamente porque sabían de nuestra visita, pero además en la nota que le enviamos al presidente Giammattei 2 meses después, porque no pudimos hablar con él, le hicimos saber que en esa misión nosotros habíamos tomado contacto con periodistas tanto de la ciudad de Guatemala como del interior del país y que todos nos referían un clima de agobio, de presiones sobre la prensa, sobre las fuentes informativas y sobre los anunciantes de los medios de comunicación que tenían un perfil crítico. Entonces entendemos que para nada debe ser considerado un hecho aislado, ni reducir este caso solo a la versión oficial de que se trata de una extorsión. Creemos que hay muchas razones para pensar que es una señal hacia el conjunto del periodismo guatemalteco de que el poder en su conjunto, es decir, tanto el poder ejecutivo como la propia justicia, no aceptan ningún tipo de cuestionamientos. Señor Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la CIP desde Argentina, muchas gracias por sus apreciaciones. Gracias a ustedes. Hasta pronto. Y así llegamos al final de esta edición de DW Noticias en vivo desde Berlín, desde donde quiera que nos hayan seguido. Gracias por su compañía y por su confianza. No se despeguen porque a la hora en punto regresamos aquí para seguir contándoles lo que está pasando en el mundo. Soy Johan Ramírez. Hasta la próxima.